¿De verdad pensaban que esto iba a pasar desapercibido? ¿Que nadie iba a mirar con lupa en que se está gastando el dinero público el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón? Pues parece que se han equivocado. ¿Y de qué manera? Porque lo que está saliendo a la luz es sencillamente escandaloso. Un goteo de gastos públicos con facturas que harían sonrojar a cualquier ciudadano de a pie. Y no hablamos de cafés o de algún desplazamiento necesario para su cargo. Hablamos de cenas, almuerzos, cañas y comidas a diario con facturas de más de 100 euros pagadas con dinero de todos. Una auténtica fiesta a costa del contribuyente. Y mientras tanto, pidiendo recortes, exigiendo sacrificios y cargando contra el gobierno central. El cinismo de esta gente no tiene límites. Vamos a poner las cartas sobre la mesa desde el principio. Carlos Mazón, líder del PP en la Comunitat Valenciana y presidente de la Generalitat desde hace menos de un año, ha sido pillado con las manos en la caja de los bares. No es una metáfora. Literalmente se ha destapado que el señor Mazón ha estado gastando de media más de 100 euros diarios en comidas, vinos, cafés y comidas con amigos, que luego se presentan como reuniones de trabajo, y todo pagado con dinero público. ¿Dónde quedó aquello de la austeridad? ¿Dónde quedó la ética? ¿Y dónde está el PP pidiendo explicaciones a su varón valenciano como tanto le exigen a otros cuando se trata de cualquier mínima sospecha fuera de su partido? Este escándalo ha estallado con la publicación de una serie de documentos filtrados por una investigación periodística que ha sacado a la luz las facturas oficiales del gabinete de Mazón. Facturas de bares, restaurantes y locales de ocio que, sumadas, superan los 20.000 euros en apenas unos meses. ¿Y qué dice el PP? Silencio. ¿Qué dice Mazón? Que todo está justificado. ¿Justificado gastarse 98 euros en un almuerzo con un colaborador? ¿Justificado pagar 170 euros en cenas repetidas en una misma semana en un mismo restaurante? Esto no es política. Esto es una tomadura de pelo. Pero lo más preocupante no es solo el derroche, sino el patrón. Esto no es un error puntual. No es un exceso aislado. Es un modo de vida. Es una manera de gobernar. Es la herencia del PP de siempre, el que convirtió Valencia en el epicentro de la corrupción institucionalizada durante los años de Camps, de Zaplana, de Gürtel. Y ahora, cuando creíamos que al menos habían aprendido la lección, resulta que vuelven con los mismos vicios, pero con menos vergüenza. Porque no hablamos solo de comidas. Hablamos de una red de gastos sistemáticos que se camuflan como reuniones institucionales, pero que, en realidad, tienen más pinta de juergas privadas que otra cosa. Se han descubierto incluso facturas de cafés dobles a las 9 de la noche en locales de copas. ¿Qué tipo de reunión institucional se celebra a esa hora y en ese lugar? ¿A quién quieren engañar? Y lo más grave, esto pasa mientras en la Comunitat Valenciana se recortan ayudas, se endurecen los requisitos para acceder a becas comedor, se congelan las contrataciones sanitarias y se precariza el sistema educativo. ¿Cómo puede tener la cara de piedra de pasearse por las instituciones pidiendo responsabilidad mientras por detrás se da estos banquetes? Esto no va solo de Carlos Mazón. Va del modelo del Partido Popular, un modelo de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, de para mí lo bueno, para el pueblo los recortes. Y esto es solo el principio. Porque las filtraciones apuntan a que hay más. Mucho más. Desde el entorno de Mazón se habla ya de campaña de desprestigio, de persecución mediática, y, como no, del sanchismo. Siempre el sanchismo. Porque cuando les pillan robando o despilfarrando, nunca tienen culpa, la culpa siempre es de otro, del gobierno central, de la izquierda, de los medios. El manual de excusas del PP es tan previsible como patético. La realidad es que mientras Mazón y su séquito comen y beben a costa del contribuyente, los valencianos y valencianas tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes. Mientras ellos celebran cenas institucionales de 150 euros con vino de reserva y postres de autor, hay familias que no pueden pagar la luz. Mientras ellos hablan de libertad y bajadas de impuestos, lo que hacen es repartirse el pastel entre ellos y dejar las migajas para el resto. Esto no es libertad, esto es saqueo. Y ojo, porque lo más repugnante es la impunidad. Nadie dentro del PP ha salido a dar explicaciones. Ni Feijóo, ni Gamarra, ni nadie. ¿Por qué ese silencio? ¿Lo sabían? ¿Lo consienten? O, peor aún, ¿lo consideran normal? Porque si para ellos esto entra dentro de lo habitual, entonces hay un problema estructural. Porque aquí no se trata de ideología, se trata de ética, de respeto a los ciudadanos, de responsabilidad pública. Y lo que ha hecho Mazón es exactamente lo contrario a todo eso. Pero esto no es una anécdota.
Esto define una forma de entender la política. Mientras algunos luchan por mejorar la vida de la gente, otros se aprovechan de los cargos para vivir como reyes. Mientras algunos se parten la cara por defender lo público, otros se lo beben en copas y lo devoran en entrecots. Y ese contraste, esa diferencia tan brutal entre unos y otros, es lo que tiene que hacernos reaccionar. Porque si no lo hacemos, si lo dejamos pasar, si lo normalizamos, estaremos perdidos. Lo más preocupante de todo este escándalo no es solo el hecho de que Mazón haya estado malgastando dinero público en bares y parranda, sino lo que este comportamiento representa en el fondo. Estamos hablando de una muestra más de la desconexión absoluta que existe entre ciertos políticos y la realidad que vive la gente común. Mientras la mayoría de la población valenciana sufre para llegar a fin de mes, con recortes en servicios públicos, precariedad laboral y una creciente desigualdad social, el señor Mazón se dedica a derrochar el dinero que debería destinarse a mejorar esas condiciones. Este tipo de acciones no son solo un despilfarro, son un insulto a la inteligencia y a la dignidad de quienes pagan impuestos y confían en sus representantes para gestionar esos recursos con responsabilidad. Mazón y su séquito parecen vivir en una burbuja donde el dinero público se convierte en una especie de botín personal, usado para sus caprichos y lujos sin ningún tipo de escrúpulo. Esto demuestra una falta total de ética y compromiso con el cargo que ocupan. Y no olvidemos que esto no ocurre en el vacío. Es el reflejo de una cultura política que, durante años, ha normalizado la opacidad, la impunidad y el abuso. Las consecuencias de esta manera de actuar van mucho más allá de lo económico. Cada euro que Mazón gasta en sus escapadas y en mantener su estilo de vida a costa del dinero público es un euro que se deja de invertir en políticas sociales, en educación, en sanidad o en infraestructuras que podrían beneficiar a toda la comunidad valenciana. Mientras se mantienen este tipo de privilegios para unos pocos, la desigualdad se profundiza y la crisis social se agrava. La frustración ciudadana crece, y con ella, el desencanto hacia la política, alimentando el terreno para el auge de populismos y discursos que aprovechan el hartazgo generalizado. Pero lo más grave es que, pese a que estas prácticas son conocidas por muchos, la respuesta institucional ha sido casi inexistente. La fiscalización debería ser rigurosa y la transparencia absoluta, pero lo que vemos es una permisividad alarmante que raya en la complicidad. Las instituciones que deberían actuar como garantes de la legalidad y el buen gobierno parecen estar de brazos cruzados, dejando que estas conductas se perpetúen sin consecuencias reales. Esto es un mensaje claro para la ciudadanía, que para los políticos las normas no aplican igual para todos. Y no se trata solo de un caso aislado. Esta actitud refleja un sistema en el que la corrupción y el despilfarro están enquistados y donde los responsables se protegen unos a otros para mantener su posición y privilegios. Es un sistema que necesita una limpieza profunda y urgente, porque la legitimidad de nuestras instituciones está en juego. La ciudadanía merece transparencia, responsabilidad y honestidad, no figuras que se dedican a vivir a costa de su trabajo y esfuerzo, que utilizan el poder para beneficio propio y que ignoran por completo las necesidades reales de la gente. En definitiva, lo ocurrido con Mazón no es solo una anécdota escandalosa, sino un síntoma de una enfermedad mayor que afecta a la política valenciana y, en general, a la española. Una enfermedad que solo podrá combatirse con la movilización social, la presión constante para exigir cuentas, y, por supuesto, con la construcción de una política verdaderamente al servicio de la mayoría, no de unos pocos. Este caso debe ser una llamada de atención para todos. La política debe cambiar, y esa transformación solo será posible con la implicación activa de la ciudadanía y con líderes que estén realmente comprometidos con el bien común. Para cerrar este repaso al escándalo de Mazón y su despilfarro, hay que subrayar que casos como este no son un accidente, ni simples errores de gestión. Son la consecuencia directa de una cultura política que ha normalizado el abuso y la falta de respeto hacia el dinero público, y sobre todo, hacia las personas a las que deberían servir. Mientras políticos como Mazón se dedican a su parranda con recursos públicos, la ciudadanía se queda esperando mejoras reales, respuestas concretas y una gestión eficiente que atienda las verdaderas prioridades sociales. Pero no basta con señalar y denunciar, también es imprescindible que la sociedad civil tome nota y exija mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. Que no quede en un simple titular de prensa o en un escándalo pasajero que al final se olvida. La corrupción y el despilfarro solo pueden combatirse con transparencia, participación activa y con una fiscalización rigurosa, tanto desde dentro como desde fuera de las instituciones. Y esto es algo que solo podremos lograr si estamos vigilantes, si participamos, si no permitimos que estas prácticas sigan impunes. Porque el cambio real no llegará solo, ni será obra de la buena voluntad de unos pocos. Será fruto de la presión constante de una ciudadanía que se niega a aceptar privilegios para unos cuantos mientras la mayoría sufre.
Por eso te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y participes en los comentarios. Aquí vamos a seguir desenmascarando la política que nos perjudica, denunciando a los corruptos y apoyando a quienes luchan por un futuro justo y transparente. Porque solo juntos podremos hacer que la política deje de ser un juego de poder y vuelva a ser una herramienta para mejorar nuestras vidas.